¿Qué tal, queridos hermanos? Que Dios les bendiga. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes esta lección número 12, la cual lleva por título La familia. Querido oyente, aquel que tiene la oportunidad de poder observar este video y compartir junto con nosotros esta lección de Nueva Vida en Cristo, volumen número 1. Hoy nos toca compartir la lección número 12, la cual, ya dije, lleva por título La familia. En esta oportunidad me acompaña mi esposa, Ángela, ella, mi ayuda idónea. No pedir las disculpas por la calidad de imagen, pero la verdad es por nuestro computador, pero como dicen, es para Cristo, pero no, tenemos que llegar lo mejor. Bueno, en esta oportunidad esto es lo mejor que tenemos. Me disculpas por eso, pero eh, esto no impide que podamos compartir esta lección. Eh, Como hemos aprendido a cabo nuestras lecciones, antes de comenzar a poder estudiar de la palabra, a poder sentarnos y tener un tiempo, vamos a orar, vamos a conversar con Dios y en esta oportunidad quiero invitar a mi esposa que pueda dirigirnos en una oración antes de comenzar de lleno en nuestra lección. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu misericordia, gracias Dios mío, porque tú nos has provisto de este tiempo para poder estudiar la palabra, que es tan importante y es tan útil en cada momento, en circunstancias de nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Dios mío, para que tú puedas bendecir a nuestros hermanos, para que tú los puedas ir capacitando constantemente, Señor, en tu obra. Te pido para que tú nos des la sabiduría, la inteligencia, Dios mío, para poder dar a conocer, Dios mío, estos temas. Tu palabra siempre va a ser viva, siempre va a ser útil, siempre va a ser edificante para nuestras vidas, Señor. Y yo te pido, Dios mío, para que tú nos des el conocimiento, Dios mío, y que la gloria también es para ti. Todo este tiempo es necesario, Dios mío, constantemente, Dios mío, para poder ser edificados, Dios mío, en tu palabra. Yo te pido de esta misma manera que nosotros podamos ser buenos oidores, Dios mío, y no ser olvidadizos, sino también ser hacedores, Dios mío, de esta palabra, Dios mío, que es tan importante, Dios mío, que es la lumbrera de nuestro caminar. Yo te pido una bendición sobre mi esposo, Dios mío, para que tú le des esa inteligencia, esa sabiduría, Dios mío, para poder juntos desarrollar este tema. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir pantalla, vamos a compartir nuestra lección. Aquí está. Bien. Movemos. Ahí está. Paso número 12, la familia. Podemos observar que tenemos nuestras tres afirmaciones para responder con el verdadero o falso. Y la primera afirmación, la cual nos lleva, dice la responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa. Esta es una afirmación la cual usted va a poder observar cuando lleva a cabo y realice su lección. Va a observar esta afirmación y la cual es una afirmación verdadera. Es así, la responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa. Tenemos una segunda afirmación que dice, la conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo. Esta es una afirmación Verdadera. exacta, es una afirmación verdadera. Y por tercero, tenemos, aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. Esto es verdad, es así. Aunque nuestros padres no sean cristianos, no sean creyentes, no hayan aceptado aún a Jesucristo en su corazón, le debemos respeto. Es lo que nos enseña la palabra. Y comenzamos con eh, nuestra lección, en el cual nos habla el primer punto, podemos leer, dice, la familia cristiana. El hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atiende las necesidades materiales y también se enseña a los hijos los que necesitan saber para enfrentar la vida. Por otro lado,
Si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración. Es así. Hay dos ejemplos, los cuales usted puede imaginar. Dos casas, dos familias, un esposo, una esposa, dos hijos. El primer hogar no creyente ve que el esposo es quien gobierna el hogar y a la vez la esposa ve también y piensa que ella y, y es que ella gobierna también el hogar y hay un conflicto ahí. Y los hijos pueden observar que el padre gobierna y el otro hijo puede observar que la madre igual guía el hogar, es ella la que está a cargo. Y se forman conflictos, pleitos, y a veces por no llegar a acuerdos, hay peleas y como dice, lejos de ser un refugio, esto se forma en un campo de batalla y frustración. Y está la diferencia entre el hogar cristiano, el hogar en el cual los miembros de ese hogar son todos creyentes y cristianos y han aceptado a Jesucristo en su corazón. Es la diferencia en que ese esposo, esa esposa y sus hijos ven como cabeza del hogar a Jesucristo. Ellos saben que el que reina en ese hogar es Jesucristo. Y es ahí cuando ese hogar se convierte en una protección, se convierte en una edificación mutua, porque ambos, todos se edifican entre sí y todos se apoyan entre sí. El padre va a apoyar a sus hijos y va a apoyar a su esposa. ¿Sí? Amén. Quiero agregar un poco considerando de que igual este es un plan perfecto que Dios creó la familia. Y por ser una creación de Dios, un plan de Dios, también está el diablo. Entonces el diablo viene a destruir lo que Dios creó. Y por ende, lo que él está haciendo actualmente dentro de la sociedad, o ya hace muchos años, es poder destruir la familia. Existe el tema del divorcio, existe el tema ahora de que incluso los padres matan a sus hijos, los hijos matan a sus padres. Esto es un plan totalmente negativo que el diablo tiene hacia esta sociedad y hasta la familia, y que es destruirlo. Entonces, igual es una diferencia importante, que al no tener a Cristo en sus corazones y en una familia, es que el diablo se va a entrometer para poder entrometerse para totalmente destruir a esa familia, Exacto, exacto. Lo que vino, ¿qué vino a hacer el diablo a este mundo? a destruir, A matar a matar. y a destruir. Exacto, y esto es lo que busca el enemigo en sí, en las familias, de poder destruirlas. Y hemos, como dice Ángela, este último tiempo hemos visto demasiado cómo la sociedad se ha desenfrenado en muchos pensamientos y hoy quieren enseñarles en las escuelas, en los centros educativos, la destrucción de la familia con diferentes pensamientos y ideologías que no están de acorde a la palabra. Nosotros como familia creyente, familia cristiana, debemos guiarnos plenamente por la palabra. Ahora, vamos a ver el plan de Dios para la familia. El plan de Dios para la familia en el Génesis, nos habla en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Esta ayuda idónea, para en este tiempo, cuando habla en este capítulo, habla de Adán, cuando Dios formó al hombre eh, y vio que el hombre estaba solo, ¿cierto? Entonces Dios dijo, el hombre está solo, bueno, le haré una ayuda idónea. Entonces fue Dios quien creó a Eva, no fue el hombre, fue Dios quien creó a Eva. Y Dios la creó como esposa para Adán. Y podemos leer que dice, así que la idea de formar el hogar vino de Dios mismo. Siempre estuvo en el pensamiento de Dios la familia. Siempre ha estado el pensamiento de Dios la familia. Y la iglesia comienza en la familia. La iglesia se forma en la familia. Es el centro, es la familia. Y se describe a la esposa como ayuda idónea o una ayuda adecuada. Si tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente, unidos son mejores que separados.
¿Ok? ¿Algo que agregar? Sí, cuando dice la palabra idónea, también quiere decir que es la persona ideal, es la persona que Dios tiene para ti. Y eso se refiere también de que son un complemento, y no solamente físicamente, atractivamente, cuando nos vemos igual en nuestro rostro, oye, ella es bella, yo le quiero, es porque igual la persona ideal que Dios tiene en tu carácter y emocionalmente, sentimentalmente, cognitivamente, es la persona que Dios tiene para ti, es lo mismo que una mujer cuando busca un vestido que sea en su talla, que sea el color que le viene con el tono de su piel, y uno se le coloca y dice, wow, esto era para mí, esto es ideal para mí porque me queda bien, se ajusta a mi cuerpo, me queda un poquito más suelto de abajo, y me forma la figura. Esto es ideal para mí, me encanta. Bueno, es el plan de Dios que también tiene para, en busca de tu esposo, en busca de tu esposa, dice, esta es la persona ideal, esto te calza idealmente para tu vida, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce cómo eres tú, entonces es el complemento a la persona ideal que Dios tiene para ti, se van a complementar en su carácter. Eso quería como agregar. Perfecto. Ahora, el mismo Génesis, el mismo capítulo 2, pero ahora en el versículo 24-25 dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En este punto nos habla de la independencia, de poder independizarse de nuestros padres, cuando nos formamos nuestra familia, cuando formamos nuestro hogar, cuando eh, nos vamos y nos casamos, ya cuando llevamos a cabo el matrimonio. Es importante esto, dejar a nuestros padres, nuestra madre, y nosotros poder formar nuestro hogar, formar nuestro núcleo familiar. Así nosotros podemos aprender a depender uno del otro, yo poder depender de Ángela y Ángela poder depender de mí, y poder aprender yo de ella y ella de mí, y poder sostenernos el uno del otro, poder compartir, tener un tiempo de privacidad, poder tener tiempo de intimidad, tener tiempo de conocernos, poder tener tiempo de vivir nuestro tiempo a solas. Y este es un ejemplo que a nosotros nos llega mucho porque nosotros hace muy poco nos independizamos de nuestros padres y estamos viviendo solos. Buscamos arriendo, nació en nuestro corazón de poder salir porque era necesario ya el poder vivir solos, el tener nuestra independencia, vivir con nuestra hija y tener nuestro hogar y formar nuestro hogar. Y nosotros hace muy poco tenemos nuestro hogar, hemos formado nuestro hogar y estamos viviendo solos. Y la verdad ha sido maravilloso. Ha sido muy bueno para nosotros como matrimonio tener nuestro tiempo a solas. Dice que ya ahora son solo una sola carne, un solo ser. Implica vivir en unión, no en competencia, como mejores amigos, como comportamiento, como compartiendo sus pensamientos íntimos. Ahora, yo con Ángela ya no somos por separado, sino que ahora los dos somos uno solo. Delante de Dios somos uno. Nuestro pensamiento tiene que ser igual. Muchas veces van a haber pensamientos que van a tener su diferencia, pero tenemos que llegar a un solo consenso. A un solo consenso. Ya no somos ya no pensamos independientemente cada uno, sino que ahora tenemos que pensar ambos en un mismo sentido. Cuando nos habla del sexo dentro del matrimonio, no es una causa de vergüenza, más bien es un regalo de Dios a la pareja para su bien. Los hijos vendrán, eh, los hijos vendrán después y estos van a ser una bendición de Dios. Es muy común que en las iglesias el hablar del sexo, el hablar de la vida íntima, es muy vergonzoso en la congregación. Es como, ah, el hermano está hablando de intimidad, está hablando de sexo, eso no puede ser, porque, no sé, hay niños y todo. Sí, está bien, pero no debemos cerrarnos a esto, a este pensamiento también, ¿ya? Tenemos que hablar de esto, es necesario que los matrimonios se instruyan en esto, ¿ya? Que el marido, la esposa se instruyan a través de la palabra, de qué nos habla la palabra a través de la intimidad, a través del sexo dentro del matrimonio.
peligroso sería tener sexo fuera del matrimonio. Esto ya es un pecado. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio se llama fornicación. Fornicación. Y esto es un pecado. Esto es un pecado. Y otro punto importante es el sexo, que el hombre, estando casado, tenga sexo con otra mujer que no sea su esposa. Esto se llama adulterio. Y esto también es pecado. No puedes hacerlo. Lo que hoy vamos a aprender es aprender a respetar, a cuidar a nuestras esposas. ¿Y de qué nos habla Dios a través de esto? ¿Qué es lo que nos quiere hablar Dios de esto? ¿Ok? Así que vamos a pasar de lleno ya. Hemos hablado bastante. La responsabilidad dentro del hogar para el hombre. Primer punto, ¿qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? En Efesios capítulo 5, versículo 25, me dice lo siguiente. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El primer mandato que me entrega aquí la palabra para mí como marido es que me dice que debemos amar a nuestras esposas. Y nos da un ejemplo, pero demasiado maravilloso, demasiado claro y grande, el cual dice, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo fue tanto el amor que tuvo por su iglesia, o sea, por ti, porque tú eres la iglesia. Tanto amor tuvo por ti que entregó su vida por ti. Este es el amor que yo tengo que tener con mi esposa. Así como Cristo lo tuvo por su iglesia, de dar su vida por ella, es de esta misma forma que yo debo amar a mi esposa y, y dar mi vida por ella. Dar mi vida por ella como Cristo dio su vida por la iglesia, de este amor tan puro, este amor tan inmenso que tuvo Cristo. De esa forma debemos amar a nuestras esposas. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 19, me dice lo siguiente. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres. Nuevamente me recalca la palabra el amar a nuestras mujeres. ¿Por qué será? ¿Será que somos un poquito duros de entender? ¿Somos un poquito duros de cabecita y no entendemos a veces? ¿Ah? Nos vuelve a recalcar la palabra que debemos amar a nuestras esposas. Pero hay un punto mm, importantísimo que nos hable y que añade a esto. Y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Y es esto. Este mandato me está dando. No debo ser, o sea, no debo ser tan... ¿de qué forma lo podrías decir? Que no hay que tratarlas con dureza, no hay que tratarlas con enojo. Eso es lo que trata de decir. ¿Y cuál es el antónimo de esto? Es que el esposo en sí tiene que tratarnos con amabilidad, con suavidad y con comprensión. Exacto. Y pasa algo súper especial porque la mujer es de muchos sentimientos. Es muy sentimental la mujer. No así el hombre. El hombre no es tan sentimental, no, el hombre es más... Razona más las cosas. sí, Nosotros somos más emocionales, sí, sentimentales, pero él razona más las cosas. sí. El hombre razona mucho, piensa mucho en la situación, pero la mujer no. La mujer es mucho más de emociones, de sentimientos. Y esto, en esto hay que tener cuidado, los maridos, de no ser ásperos con nuestras esposas, con nuestra esposa, de no tratarla tan cortante, a veces tan golpeado, tan fuerte, ya porque ellas son muy sensibles. Ángela es una mujer muy sensible. Y antes, yo era una persona que tenía una personalidad muy fuerte, muy fuerte. Y era un defecto que había en mí,
no sé si llamarlo defecto, pero era una cualidad que me afectaba mucho en mí, que era una persona de muy fuerte carácter, que hablaba muy golpeado, como enojado, como airado, ese viejo hombre. Pero cuando entró la palabra en mí, cuando Jesucristo ingresó en mi corazón, esto comenzó a cambiar. Y sí hay momentos que hay cuadros, hay episodios que uno en sí vuelve como eso. Uno medita y medita la palabra y dice, no puedo ser así, no puedo tratar a mi esposa de esa forma. Y ahí viene el abracito, mi amor, disculpe, he hablado fuerte, no debo hablarle así. De esta forma no seamos ásperos con ellas porque ellas son muy sensibles. Ahora, primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 7, me dice lo siguiente, me dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es esto? Debemos vivir seriamente con ellas, darle honor como vaso más frágil y darle honor como coherederas de la gracia. Ellas son hijas de Dios, son hijas de Dios. Igual que yo como hombre, soy hijo de Dios. Y ellas deben y se merecen el honor como coherederas de la gracia, porque ellas también son coherederas como yo de la gracia de Cristo. Ahora, maridos, va una pregunta para ustedes que la pueden observar. Dice, ¿considera que usted cumple con estos mandatos? ¿Usted está cumpliendo con estos mandatos? Medite. Ahora, si no, ¿en qué áreas debe cambiar? ¿Ok? ¿Y qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Este amor es el modelo para seguir en su relación con su esposa, ¿ya? Este es el modelo de amor que usted tiene que seguir para con su esposa. Ese es el modelo que yo debo seguir para con mi esposa Ángela, de que Cristo entregó su vida por su iglesia. Cuando habla de iglesia, entregó su vida por su iglesia, te está hablando a ti. Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. El lugar físico donde vamos es un lugar físico, es la casa de oración, donde nos dirigimos y comúnmente nos congregamos y nos reunimos. Pero tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, en ti está la iglesia. Ahora vamos a ver la responsabilidad dentro del hogar, pero para las esposas. Y en esta ocasión, quien me acompaña, mi ayuda idónea, va a compartir con ustedes estas dos preguntas, dos textos que están a continuación. Amén. Dice, ¿qué mandato da Dios a las esposas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de nosotros dentro del hogar? En Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Está totalmente claro. Entonces, ¿cuál es uno de los mandatos que Dios nos dice a nosotros? Respetar a nuestro esposo, respetar a nuestro marido. ¿Y qué es importante? ¿Cuál es el concepto? Súper importante de esto es que es un mandato de Dios. Cuando nosotros leemos los mandamientos, es, es porque se tenían que cumplir, es porque tenía que haber una obediencia. Por ende, una de nuestras responsabilidades como hija de Dios, como cristiano, es porque nosotros tenemos que tener obediencia a nuestro Dios. Por ende, Dios nos da este mandato. Esto es un deber que nosotros tenemos que cumplir. Es un primer concepto. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que respetar a mi marido? Primero que nada, porque es un mandato de Dios. Y tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo como mujeres. Y también es porque el marido en cierto modo es el reflejo de Cristo. Ya, nosotros amamos a Jesucristo, ¿cierto? Nosotros lo hemos conocido y nos hemos enamorado de nuestro Dios y le debemos un respeto inmenso a Él, le debemos un honor a Él. Por ende, nosotros, asimismo, amamos a nuestro esposo
Y esto trae el fruto de que haya un respeto, que haya esa unidad. Y, y también que igual se complementa mucho con el versículo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3 del 1 al 2. Dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadores sin palabras por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Que tenemos que estar sujetas a nuestro marido. O sea que tenemos que someternos a nuestro esposo. Y este es un concepto, es una palabra que actualmente la sociedad es un golpe para el tema de las mujeres, para el tema quizás del feminismo, porque es algo chocante. Y la verdad es que esto Dios lo estableció como un orden. Dios lo estableció que nosotros tenemos que tener una sujeción directamente hacia nuestro esposo. Y esto hace un no, y este orden implica que vamos a vivir de una forma con más unidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un orden? Porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, dice que también el esposo es la cabeza del hogar. Por ende, nosotros tenemos que estar sujetas a nuestro esposo, tenemos que someternos a él por un orden también, porque también el esposo tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa, de amarla, de protegerla, así como Cristo ama a la iglesia, así como Dios la protege, así mismo que nosotros le debemos ese respeto y también nos sujetamos a Dios y nos sometemos a Él. Bueno, así mismo tiene que ser nosotros con nuestro esposo. Tenemos que someternos y sujetarnos a Él porque Él también nos cuida, nos protege, nos da esa protección y también lo corrobora en Efesios 5, 22, 23, dice, esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esa es la respuesta más que nada. ¿Y sabes por qué igual es importante? Porque en esto nosotros glorificamos el nombre de Dios. En esto nosotros damos testimonio también de Dios. Es un orden que Dios estableció y así somos ejemplos dentro de la sociedad, que hay un orden, que hay un respeto, que hay amor. Sobre todo estas cosas es el amor que está englobado y hace de que haya estas responsabilidades, estas pequeñas responsabilidades que son importantes. Eso sería más que nada. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí quiero comentarles antes. Dice que la mujer con su, ¿cómo dice el texto? Que su mujer con su conducta le gana al marido. ¿Puede leer? Dice San Pedro 3. Dice, asimismo vuestra mujer está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganadores sin palabra por la conducta de sus esposas, que era la del verdadero falso. Exacto, sí. Bien, en eso hay una historia que se fue a contar rapidito, por honor al tiempo. Había una mujer que se congregaba y el esposo no era creyente, no era cristiano. ¿Qué pasó? Que este hombre siempre le colocaba obstáculos a esta mujer para que se pudiera congregar, para que pudiera llegar a la iglesia. Y esta mujer siempre se comportó muy bien con su esposo. Eh, Le tenía todas sus cositas listas, el hombre llegaba en la tarde del trabajo y ya tenía su mesita puesta, le daba las 11, le tenía su ropita lavada, todo listo, lo atendía, pero impecable.
Y aún así este hombre era muy áspero, y muy hiriente, no la dejaba que fuera a la iglesia y todo, pero ella aún así se sacrificaba en sí e iba a la iglesia. Fue constante, constante, constante. Y ella participaba de la congregación, iba a la congregación, pero llegaba a su casa y era un martirio. El esposo la trataba súper mal, la agredía, todo. Y fue pasando el tiempo y ella continuaba con lo mismo, continuaba con lo mismo, continuaba con lo mismo. Y el hombre continuaba con su misma actitud hiriente, su misma actitud y todo. Hasta que llegó un día en de que el hombre le dijo, esposa, quiero hacerte una pregunta, le dijo. Y esta mujer a todo esto llevaba tiempo orando por él, oraba y intercedía por él, por su esposo. Él no creía en Jesucristo, ni tampoco la aceptaba en su corazón y su actitud era muy hiriente con su esposa. Pero la esposa en sí se comportaba como muy bien con él, la atendía de maravillas, como un rey. Y llegó un día y el esposo le dice, esposa le dice, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tú te comportas de esa forma conmigo? Le dice. ¿Por qué tú eres así conmigo? Eres tan buena, y yo siento tan malo, tan hiriente contigo. ¿Qué tienes tú? Le dice, que llevas a esto, que me llevas a esto de que me tienes todo listo, aún yo siendo muy hiriente, siendo muy áspero contigo, tratándote muy mal y a veces golpeándote. ¿Por qué eres así conmigo? Le dice. Y esta mujer le dijo, es porque yo tengo en mi corazón a Jesucristo. Y esta actitud de esta mujer llevó a que ese hombre quisiera conocer a Jesucristo. ¿Qué sucedió? Que este hombre conoció a Jesucristo a través de su esposa, de la actitud de su esposa, porque vio que su esposa, a pesar de la actitud de él como hombre tan hiriente, ella lo trataba tan bien y vio a Jesucristo en ella. ¿Qué pasó? Este hombre se convirtió en un pastor, y ella en una pastora. Este fue el cambio que hizo Jesucristo en ese hombre que no era creyente, que no creía, pero por los hechos de su esposa, por el comportamiento de su esposa con él, la ganó para Cristo. Esto sucedió. Este hombre aún es un pastor, ya muy anciano, los años ya han sobrevenido sobre él, pero esta mujer ya partió en los brazos del Señor y descansa, descansa. Pero esta fue la actitud de esta esposa que llevó a que este hombre fuera ganado para Cristo. Solo eso quería compartir con ustedes. Ahora pasamos al punto en sí que demanda Dios en sí para la familia, para los padres y las madres. Dice, ¿qué demanda Dios a los padres y a las madres? Según Efesios capítulo 6, versículo 4, nos dice, y vosotros padres, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando habla de padres, no está hablando solamente del papá, sino que de la mamá. Ambos son los padres de ese hijo. Dice, leíamos, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué demanda Dios? ¿Ya? Y nos dice lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué dice lo que no debemos hacer? No provocar a nuestros hijos. A, A nuestros hijos, pero ¿a sus qué? hijos. ¿A qué? No provocarlos a ira. A ira. No provocarlos a ira. Es esto. No provocar la ira de los hijos. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacen los padres que frustra o hace enojar a sus hijos? Eh, es humillación, el maltrato, el sentimiento de culpa. Y lo que sí debe hacer es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay veces que el no oír, no escuchar a nuestros hijos conlleva a que ellos se airen, porque nosotros no les damos el tiempo
a ellos. Esto también es lo que no debemos hacer para provocar a ir a nuestros hijos, el no dedicarles tiempo a ellos. Y esto muchas veces sucede en las familias, que los padres nos enfrascamos y nos envolvemos en el área laboral, material, y descuidamos nuestra familia, nuestro núcleo familiar, nuestros hijos, no dándole tiempo, no escuchándoles y no compartiendo con ellos en sí un momento para poder tener esto de compartir, escucharles, y esto provoca iras y muchas veces provoca actitudes en ellos que no son buenas. Muchas veces los llevan a cuadros depresivos por causa de esto también. Por eso es importante. Y un punto en de que la responsabilidad de criar a los hijos está en los padres, no es la responsabilidad del colegio, no es la responsabilidad del abuelo, no es la responsabilidad de los tíos, del hermano mayor, sino que es de los padres. En ellos está la responsabilidad de criar a los hijos. Sí, ellos pueden aconsejar en cierto modo y darle a uno consejos, pero el que debe, tiene la responsabilidad, que le da la responsabilidad a Dios, es a los padres. ¿Ok? ¿Algo que agregar? Y también el tema de que todo el estrés laboral que uno lleva al hogar, también el enojo, quizás que por circunstancias, por, de repente los niños se llevan esa carga, porque uno se desquita por ahí, con ellos. Entonces igual hay que tener cuidado con sus emociones, con sus sentimientos que ellos tienen. De repente los humillamos sin darnos cuenta por el tema de que yo estoy enojada, yo tengo ira, yo estoy enojada con el papá, estoy enojada en mi trabajo, entonces ese enojo de repente lleva que uno se desquite con los niños y eso, ellos no tienen la culpa en cierto modo. Exacto. Exacto. Ahora, según el libro de Deuteronomio, capítulo 6 versículos 6 y 7, por favor, puedas leerlo. ¿No? Capítulo 6 versículos 6 y 7. Capítulo 6, versículo 6. Sí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y le repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, ¿en qué situaciones y lugares se deben instruir a los hijos? La pregunta. ¿En qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos? ¿Qué es lo que nos dice el versículo? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Exacto. O sea, durante todo el día, respectivamente. En todo En todo momento, en tiempo, todas en circunstancias. todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Siempre, 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 siempre. Siempre debemos instruirlos, enseñarles, ¿ya? Tenemos este deber, de mandato de poder enseñarles, guiarles, instruirlos en todo tiempo, no importa el lugar, no importa el momento, pero tenemos que instruirles. Ahora, compartan en familia lo que aprenden en su tiempo devocional. Lean la Biblia y oren juntos por sus necesidades particulares. Esto hemos aprendido ya en nuestro tiempo devocional que compartimos ya en las lecciones. Podemos llevarlo a cabo y compartir con nuestra familia, con nuestra esposa. No tan solo tener un tiempo devocional a solas, en privado con nuestro Señor, sino que también en familia, poder compartir un tiempo devocional con nuestros hijos, enseñarles la palabra, compartir con ellos la palabra, instruirlos en la palabra, tener un tiempo de oración juntos, como matrimonio, como familia, tener un tiempo apartado para poder orar, leer e instruirnos en la palabra. Ahora, el libro de Efesios, nuevamente, la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Muy bien? Por favor.
Sí, léalo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Y ahora, ¿qué está demandando Dios a los hijos? ¿Qué es lo que Dios está demandando ahora? ¿Ah? Lo que demanda es que deben ser obedientes y honrarlos. Honrarlos. Y hay una promesa. ¿Qué promesa era? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Exacto. Es esta promesa que nosotros debemos honrar y respetar a nuestros padres, ser obedientes. Eh, pero en el ser obedientes a nuestros padres hay un límite. Hay un límite que son hombres. Y este límite se basa en de que mi mayor autoridad es Cristo. A Él le debo yo la obediencia plena. Entonces, tú no tienes que obedecer a ciegas a tus padres también. No puedes obedecer así, sino que debes obedecer de esta forma, mirando, observando siempre, porque tu obediencia tú la debes a Cristo, a Cristo. ¿Y de qué forma tú sabes lo que Cristo te está hablando a ti? Es netamente a través de esto, de la palabra. Aquí está Jesucristo, aquí está Cristo. Todo esto es Jesucristo, Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces tú de Él tienes que estudiarla, leerla también, para que tú puedas comprender, ¿ya? Y a esta obediencia hacia los padres tiene su límite, y el límite es Cristo. Tú no puedes obedecer a ciegas, sino que debes obedecer, sí, está bien, pero hasta los puntos que diga Jesucristo, hasta lo que demanda Él. Y si tus padres no son creyentes, no son cristianos, ¿tú les debes obediencia y respeto? La verdad que sí. Y es lo que nos habla la palabra, lo que nos dice. Ahora, hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar. Se aplican al esposo, a la esposa y a los hijos. ¿Cuáles son? El libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Algo que agregar? Esta es una responsabilidad para todos. Lo más importante, el concepto es como el temor de Dios. El temor es como el respeto que le tenemos hacia Dios. eh, y esto nos hace decir que nosotros, al, al tener también ese mismo reverencia que tenemos a Dios, entre nosotros también tiene que haber esa armonía. También tiene que haber el sujetarnos los unos con los otros. Y eso también y es importante también este concepto que lo había dicho anteriormente, que de esta manera igual damos testimonio de Dios. La gente al ver una familia de este modo, que haya respeto, que haya comunión, que haya armonía, que nos toleremos uno a otro, la gente puede decir, yo igual quiero una familia así, porque ellos son así. Y es porque damos testimonio de que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Lo más importante es que no solamente sea por los dichos, sino que también sea por nuestras acciones, como decía también la palabra, que nuestras acciones dicen mucho más que las palabras. Ahora, libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros.
No debemos ser contenciosos ni orgullosos. ¿Ok? Ahora ya, llevando a cabo ya esta lección, mirando ya al final, tenemos algunas situaciones especiales las cuales suceden. Y si es que su familia no es creyente, no es cristiana, y usted va solito, eh, ámelos, ámelos. Y gánelos para Cristo a través de su buen testimonio. ¿Ok? Y en el amarlos es importante no despreciar a sus familiares inconversos. Ellos pecan porque todavía no conocen a Cristo. Usted también vivía así. Recuerde que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos capítulo 5 versículo 8. Demuestre su amor para ellos con hechos concretos. Y en el gánalos para Cristo a través de su buen testimonio. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2. Exhorta a las mujeres a ganar a sus maridos inconversos por medio de una conducta respetuosa y pura. Era lo que les comentaba esta historia de este pastor hoy en día, que fue ganado por su esposa. Un hombre converso, fue ganado por su esposa por la actitud y por la conducta respetuosa de su esposa, aun siendo él muy malo. Aunque estas palabras se dirigen a las mujeres, se pueden aplicar en cualquier cristiano que tenga familiares no convertidos. El testimonio que usted da es vital para la conversión de su familia. En lugar de criticarlos y presionarlos, demuestre su fe por sus hechos. Ahora, tenemos algunas situaciones que si usted vive en unión libre, lo que es muy, muy común hoy en día en esta sociedad, muy, muy común. Esta sociedad de hoy en día no cree en el matrimonio y no quiere el matrimonio. Y aunque es común encontrar parejas viviendo en unión libre, la Biblia llama a esto fornicación. ¿Están casados legalmente usted y su pareja? Si usted no está casado legalmente, arregle su situación cuanto antes y busque el consejo de su pastor. ¿Ok? Aquellos hermanos que están viviendo, están conviviendo juntos y llevan una vida como que una vida matrimonial, entre comillas, libre sin haber recibido la bendición de Dios, sin estar casados legalmente, están fornicando, ¿ya? Aunque usted puede decir que él es un purita y que no hace nada, ajá, no, ¿ya? Eh, como dice, no vengan con cuentos, ¿ok? Y si es soltero, esto para comúnmente esto sean los jóvenes. El reto para los solteros es mantener sus normas en alto, evitando cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Manténgase puro para su futura esposa o esposo. Dios quiere siempre lo mejor para usted. Si no se ha mantenido puro, confiese su pecado a Dios y pídale que le ayude a vivir en santidad. Tal vez su situación requiere que busque consejería de un cristiano maduro o su pastor. ¿Okay? ¿Se acuerdan del texto bíblico a memorizar? De que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si has caído, levántate, confiesa tu pecado con tu boca y Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Y no tan solo eso, sino que te limpiará de toda tu maldad. Ahora, ya terminando, la Biblia habla de la sumisión de la esposa a su marido, cree que esto le da al hombre el derecho de ser machista. ¿Por qué? Puede usted contestarlo para reflexionar. Hay muchas cosas que pueden amenazar la unidad de su hogar. Apunte algunas de ellas, las cuales son la poca comunicación. Esto puede amenazar la unidad de su hogar, la poca comunicación, la mucha discusión, lo que comentábamos al principio, y la incomprensión recíproca, ¿ya? Eh, y ahora para ser una de las amenazas a la unidad familiar, es el poco tiempo que dedicamos para estar con los miembros de nuestra familia. Aunque los amamos, hay veces cuando ellos no perciben nuestro amor. ¿Qué hará esta semana para mostrar de manera concreta su amor hacia su esposo, esposa, hijos, padres o hermanos?
Esto lo comentábamos hace poquito, lo comentábamos y decíamos que es muy común que la familia, los padres, el padre, la madre se enfrasquen en su área laboral, ¿cierto? Y no dedican tiempo a su familia, no dedican el tiempo a su esposa. Y se los digo por experiencia propia, yo no le dedicaba el tiempo necesario a mi esposa, no se lo dedicaba. Me enfrascaba mucho en mi trabajo material, ¿cierto? Pero es necesario porque ellas son muy sentimentales. Las mujeres son de sentimientos, de emociones, ¿ok? Y hay que dedicarles tiempo. Pero a veces, a veces se pasan, ¿ah? Con que salgamos a pasear, vamos en el auto, vamos para allá, vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá. Pero el hombre es más razonable y piensa el combustible, que está que el combustible, que es el gasto del vehículo, que la alimentación, entonces tú me vas a salir aquí, esto, ya, esto gasto, 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 gasto. No, mi querido hermano, no querido oyente, sino que hay que también eh, ser sabios, ¿ok? Ser sabios. ¿Algo que agregar? Es que esto se supone que es como un desafío para cada uno de Sí, ustedes como familia, que hacer algo que usted antes no lo había hecho durante mucho tiempo, decirles palabras a su esposa. Mire, hace poco estamos viviendo acá y es mucha la responsabilidad para mí el hecho de que tengo que cocinar, que la ropa, que la hija, que esto. Y uno se cansa emocionalmente, físicamente y como que, pero ¿sabes lo que a mí me motivó? Y lo que me alegró fue cuando mi esposo me dijo, lo haces súper bien, estás criando muy bien a nuestra bebé, estás cuidando bien de nuestro hogar, eh, lo haces muy bien, te amo. Y eso, esas palabras, hace de que uno de verdad se motive y te honra en cierto modo y en realidad te está diciendo, más que nada, es un tipo de motivación. Y obviamente que él igual tiene que complementar con los quehaceres de la casa, pero esos pequeños detalles hacen una gran diferencia, de que más que nada la palabra que no lo puedo encontrar, esta palabra que no es que te honren, es como que en realidad están reconociendo todo el trabajo que uno hace por la casa. Entonces, estos pequeños detalles cambian la actitud de un hogar, cambian la actitud de un matrimonio. Entonces, esta semana puedes tú pensar y decir qué manera puedo sorprender a mi esposa, a mi hijo, y qué actitud puedo tener ahora esta semana que cambie, que sea algo más armonioso más que nada. ¿de qué manera podemos dar mi amor? Como dice, el desafío de esta semana es para hacer, es qué hará esta semana para mostrar de manera concreta su amor Mm. hacia su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres y sus hermanos. Y aquí tenemos anotado ser comprensivo, más comunicativo, que es algo esencial, querido oyente, es algo primordial, la buena comunicación, ser más comunicativo, el llamarle a sus padres. Esta semana usted, ¿cuántas veces ha hablado con su mamá, con su papá, con su hermano, que vive lejos? Y yo tengo mi hermano, vive en Arica, allá muy lejos, y la verdad, somos poco comunicativos. Hablamos una vez a las mil, así, muy, muy poco, pero nos amamos mucho. Pero a veces es necesario el poder comunicarnos, saber cómo estás, te sientes bien, necesitas algo, llamar a nuestros padres, ¿ya? Es esto, ser comprensivos también con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestra familia, más cariñosos, ¿ok? Es un desafío para mí esta semana, personal, ser más comprensivo, más comunicativo con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos, con mi hermano, y ser más cariñoso con mi esposa, con mi hija, con mis padres, con mi hermano. Y el ser cariñoso se va juntamente enlazado con el comunicativo y el comprensivo.
Esto se enlaza, todos estos se enlazan, ¿ya? Y esta semana tenemos para estudiar, a memorizar este texto bíblico. Perdón, para estudiar. El amor es primordial en el hogar cristiano. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y 7, Pablo describe el amor verdadero. Anote en una hoja, aparte de las características del amor, según este pasaje, y subraye en su Biblia las palabras que más le llaman la atención, ¿ok? En el para hacer. Este es para estudiar, ¿ok? No se preocupe de que si usted raya su Biblia, la Biblia está para rayarla, para subrayarla, ¿ok? Pero usted no se va a ir al infierno porque va a rayar su Biblia, ¿ok? Como nos enseñaban antes, los hermanitos más antiguos, no rayan su Biblia porque es sagrada, es santa, ráyela, está en todo su derecho, es un libro que usted tiene para estudiarlo, ¿ok? Así que en el para crecer tenemos, lea Filipenses del capítulo 1 al versículo 4, Salmos capítulo 37, 51 y 139, un capítulo por día esta semana, y memorice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ok? Hemos llegado ya al término de esta lección y bien antes queremos terminar esta lección compartiendo con ustedes una oración. ¿Ya? Así que les invito a usted que ahí donde está pueda cerrar sus ojitos. Le damos las gracias a mi esposa Ángela, que hoy compartió con nosotros. E invitarles ya a la próxima lección, lección número 13, la compartirá nuestro hermano Alexis Fonseca, eh, y la cual lleva por título Siguiendo a Jesús. Ya, nuestra última lección, la número 13, y ha sido un placer compartir con ustedes todas estas lecciones. Vendrán más estudios bíblicos, los cuales vamos a compartir algunos debates, algunos conversatorios que vamos a tener más adelante y poder tener este tiempo junto a ustedes para que puedan aprender de la palabra también juntamente con nosotros y tener un tiempo agradable. Ha sido un placer y les invito a cerrar sus ojos y oramos al Señor. Dios Padre, bueno, maravilloso, te damos las muchas gracias por este tiempo el cual nos has regalado. Quiero pedirte una bendición especial por cada persona que va a mirar este material de estudio, este video, Señor, de Nueva Vida en Cristo, volumen 1, lección número 12, que habla sobre la familia y que puedan ser bendecidos sus familias, puedan ser bendecidas sus hogares, Señor, sus núcleos, que tú puedas colocar en ellos el amor, el respeto, la unidad, Dios eterno, y puedan ser cada uno de ellos bendecidos. Te pido una bendición especial, Dios eterno, por nuestros hermanos del discipulado que están desarrollando nuestra congregación, que tú puedas bendecirles a ellos y puedas, Dios eterno, instruirles en la palabra. Y a nosotros como matrimonio puedas bendecirnos, Señor. Gracias por este tiempo el cual nos has regalado para poder unirnos más, Señor, y poder compartir este tiempo, Dios eterno, en tu palabra, en tu presencia. Gracias te damos, Señor, te pido una bendición por cada oyente, Dios, que tendrá la oportunidad de poder ver este video, que pueda ser bendecido. Declaramos una bendición en el nombre de Jesús y la recibimos en nuestros corazones. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ha sido un placer. Que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Dios les bendiga. Chao, chao. Adiós.